Bueno, pues pese que la derecha ha criticado que la hermana de Martí Batres se convierta en la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordar que esto es más que nada una pues obligación del presidente de la República que tenía que cumplir de acuerdo a sus responsabilidades, a su capacidad que él tiene como mandatario federal, como ejecutivo federal, porque ya que las ternas que presentó el presidente fueron desechadas, en ninguna el área legislativa, no todo lo que fue este poder legislativo no quiso sí, o sea, no quiso seleccionar a una candidata en específico, lo tuvo que hacer el presidente haciendo pues uso de estos derechos que él tiene como presidente, como mandatario de este país. Bueno, pues entonces la hermana de Martí Batres, Lenia Batres, es la nueva ministra, respalda la propuesta del presidente López Obrador. El presidente dijo, ahora sí va a haber, agárrense, porque ahora que llega Lenia, ahora que ya está Lenia en sustitución de Arturo Saldívar, pues ahora sí va a haber una pues debate ya en la Suprema Corte, que la verdad es que no la hay, todo es pura derecha, puros amparos a diestra y siniestra y todo, ya saben ustedes cómo se maneja la Suprema Corte, la corrupción de Norma Piña. Bueno, pues ahora sí va a haber debate allí en la Suprema Corte de Justicia, y agárrense porque Lenia va a estar por 15 años en la Corte. Por primera vez en la historia moderna, el presidente López Obrador hizo uso de su facultad soberana y discrecional para designar de manera directa a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que recayó en la abogada de izquierda Lenia Batres Guadarrama. Batres Guadarrama formó parte de las dos ternas que el Senado de la República rechazó para ocupar la vacante que dejó el ministro Arturo Saldívar para incorporarse al equipo de la precandidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum. Tras la designación presidencial, Lenia Batres Guadarrama rindió protesta ante el Pleno del Senado como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2039. Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, se suma a los ministros Juan Luis González Alcántara Carranca, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf, que pues han sido designados por el Ejecutivo Federal en los 5 años. Y bueno, pues a manera de carta de presentación y ante señalamientos de la oposición de ser ministra aliada de la 4T, atajó: no tengo conflicto de interés que pudieran poner en duda la independencia, la autonomía y la imparcialidad para resolver las controversias concretas. Y es que la oposición dice, bueno, democracia es cuando alguien es afín a la derecha, pero cuando es de la izquierda, pues no, definitivamente está mal. Ellos siempre van a decir esto, los de la oposición del PRD. Pues bueno, entonces en su proyecto de trabajo, la ahora ex consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Lenia Batres aclaró que se requiere de un poder judicial celoso de su función de guardar la Constitución, sí, de guardián de la Constitución, dice el presidente, sin invadir la esfera de facultades de los otros poderes. No corresponde al Poder Judicial nombrar o distribuir gobernadores, sí, no corresponde al Poder Judicial nombrar o distribuir gobernadores, impedir la distribución de libros de texto gratuito, invalidar leyes cuando no están en duda la inconstitucionalidad de los actos, fue lo que dijo en este caso, pues las palabras de Lenia Batres. Pues bueno, entonces destacó la necesidad de reencauzar, sí, de volver a encauzar la actuación del Poder Judicial, de poder limpiar un poco el nombre, porque la verdad es de que, pues sí, se ha ensuciado con estos amparos y en esta última etapa de Norma Piña, vaya que sí se ha visto demasiado corrupto en exceso, sí, hacia el límite constitucional y legal, pues en su opinión dijo invade otros poderes. Por eso en el caso mexicano nos corresponde reencauzar la actuación del Poder Judicial al límite constitucional y legal. Es una necesidad republicana y democrática. El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional, fue lo que argumentó Lenia Batres. Así es que bastante interesante las palabras que ella mencionó. Y además, pues ella pues apela
a una corte austera. Sí, Batres consideró que ya es hora de la Suprema Corte y demás órganos del Poder Judicial adopten una actuación austera, lo que no han querido hacer, ya saben ustedes, con ese tema de los fideicomisos, incluso hasta un juez tuvo que parar esto, que se fueran los fideicomisos a Acapulco, que obviamente que el gobierno no les quitaran esos fideicomisos de lujos, excentricidades y demás cosas que tienen ahí, que gastan a diestra y siniestra. Bueno, pues además que suman que la función judicial no es patrimonio de los jueces, ni parte de una carrera escalonaria, sino del servicio público para la sociedad. Sí, a final de cuentas, todos los bienes son del pueblo, y no, obviamente, todo este dinero que ellos sacan, que ganan este dinero, pues lo quieren ellos desviar hacia sus propias arcas. Pues bueno, acusó al Poder Judicial de vulnerar la ley de amparo al otorgar suspensiones a la distribución, por ejemplo, en el caso tan sonado de los libros de texto gratuito como son Chihuahua y Coahuila. También ha violado la ley de amparo que no le faculta para suspender actos del Poder Ejecutivo como la distribución de libros de texto gratuito de manera general en entidades de la República, como sucedió en Chihuahua y durante un mes, y sigue sucediendo en el estado de Coahuila. En otro punto, Lenia también ofreció regresar a la tesorería de la Federación el excedente de las remuneraciones que recibirá como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hago constar que si fuera el caso de ser nombrada por esta soberanía como ministra de la Suprema Corte y se me asignara una remuneración inconstitucional, inmediatamente devolvería a la tesorería de la Federación el indebido excedente, o sea, ese dinero, eso que están ellos defendiendo, estos fideicomisos. Ella dice, yo no lo quiero, ¿verdad? Yo lo regreso porque no es mío. Entre sus propuestas destacó también la importancia de poner límites al alcance de las interpretaciones y la obligación de los jueces de reparar el daño ante el encarcelamiento o liberación. Entre sus propuestas destacó también la importancia de imponer límites en el alcance de las interpretaciones y la obligación de los jueces de reparar el daño ante el encarcelamiento o liberación de personas de manera injustificada, cosa que también pues se ha visto cuántas personas también no están detrás de las celdas, están recluidas y obviamente ni siquiera tuvieron un juicio, y ellos ni les va ni les viene ni les preocupa Norma Piña y sus secuaces. Pues bueno, Lenia Batres respaldó la propuesta que impulsa el presidente López Obrador para que los ministros sean elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos. Por eso decimos que el Poder Judicial debe ser reformado, debe revisarse de forma de designación de ministros y ministras con la posibilidad de que sean electos popularmente, fue lo que indicó Lenia Batres. Estimó que los jueces deben someterse a controles administrativos, político, jurisdiccional y financiero. Control administrativo como la rendición de cuentas y la transparencia, sanciones en su rezago y resoluciones. Control político como la presentación de comparecencias e informes ante el Congreso de la Unión. Y control jurisdiccional son lo que serían sanciones, ¿sí? Sanciones en caso de corrupción o prevaricato, es decir, límites en el alcance de sus interpretaciones, obligación de reparación de daños ante el encarcelamiento o liberación de personas de manera injustificada, retiro de asunto por conflicto de intereses, conducta dudosa. Y por último también control financiero como la realización de auditorías, aunque no quisiera que se les hiciera por nada del mundo auditorías al Poder Judicial. Pues bueno, la nueva ministra de la Corte propone revisar la supremacía actual del Poder Judicial, es decir, la última palabra que conserva en la interpretación de la norma constitucional para trasladar temas de interpretación netamente política o de notorio contraste filosófico hacia los órganos representativos del Estado. Es decir, que muchas de las veces se ocupa todo este Poder Judicial por cuestiones políticas, pero no se actúa conforme a lo establecido en la Constitución. O sea, es decir, se agarran de un tema, lo tergiversan y luego después lo usan a su manera, por ejemplo, para decir, no, es que no estaba mal, lo que pasa es que es así. Bueno, ellos lo tergiversan, lo usan a su manera, a su forma, lo moldean a su manera, pero no es así. No es así definitivamente. Pues bueno, con ello explicó, se busca que la interpretación judicial sea aquella que no distorsione, es lo que les digo, que no distorsione la comprensión básica de cada derecho. Pues bueno, así las cosas, llega Lenia Batres y obviamente pues también habrá todo un revuelo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.